Hoy somos llamados a escuchar una advertencia sagrada del cielo, un mensaje de una importancia trascendental que Dios mismo está enviando a la humanidad. No se trata de un mensaje común, sino de una advertencia urgente, transmitida a través de señales celestiales, de conmociones naturales y sobrenaturales que están ocurriendo en todo el mundo. Es un llamado dirigido a aquellos que aún pueden reconocer la verdad divina, que no se han perdido entre el bullicio de la vida ni arrastrado por los placeres efímeros del mundo. Este mensaje no puede ser ignorado. El tiempo avanza rápidamente y un acontecimiento de gran magnitud se aproxima, un giro trascendental en el curso de la historia. Una prueba no solo para la existencia física, sino también para el alma de cada ser humano. Es un llamado a despertar a todos los hijos de Dios, una exhortación urgente que nos recuerda que el tiempo de abrir el corazón y arrepentirse está llegando a su fin. Ha llegado la hora crucial, y este es el momento en el que debemos abrir nuestros ojos espirituales, reconocer las señales que el cielo nos está enviando y prepararnos para las pruebas venideras. Este mensaje no está destinado a todos, sino solamente a quienes todavía pueden escuchar la trompeta sagrada, una metáfora para describir aquellas almas que aún conservan la lucidez espiritual necesaria para reconocer los signos celestiales. Estas personas no se pierden en el ruido pasajero del mundo, ni permiten que las distracciones terrenales les desvíen del camino. Son quienes aún escuchan y comprenden la voz de Dios, aquellos dispuestos a prepararse espiritualmente para lo que está por llegar. Mientras el mundo sigue girando, ocupado con preocupaciones cotidianas y problemas pasajeros, no podemos dejar de percibir que algo profundo está cambiando justo frente a nuestros ojos. Los fenómenos naturales y sobrenaturales aumentan en frecuencia e intensidad, y muchos de ellos resultan inexplicables: terremotos, inundaciones, alteraciones extremas del clima, volcanes que despiertan y luces extrañas en el cuarto que extrañas. Cielo. Estas señales no son casuales, sino advertencias sagradas que resuenan por doquier, recordándonos que se acerca un tiempo santo. El llamado que se manifiesta a través de estos eventos es una señal profética que la humanidad no puede ignorar. Estos fenómenos no son simples accidentes naturales, sino advertencias del cielo que nos anuncian grandes acontecimientos por venir. Es innegable que el tiempo espiritual se está agotando, y si no reconocemos estos signos, podríamos encontrarnos completamente desprevenidos ante el aumento incesante de los desastres. Ya hemos sido testigos de estas señales en muchas partes del mundo, pero aquellos que viven sin conciencia de la realidad espiritual continúan sumidos en una falsa sensación de paz, sin percibir el peligro inminente. Precisamente en estos momentos, la advertencia de Dios se vuelve más urgente que nunca. No es tiempo de retroceder ni de continuar viviendo distraídos. Es tiempo de abrir los ojos y darnos cuenta de que ha llegado el momento del despertar. En esos instantes sagrados de la vida, cuando el mundo parece hundirse en la tormenta de la incertidumbre y el caos, hubo una mujer que entregó todo su corazón a la búsqueda de la presencia de Dios. No lo hacía para perseguir signos misteriosos o visiones extraordinarias, sino simplemente para estar cerca del Señor, para encontrar la paz interior mediante una oración sincera. Era un anhelo ardiente, un alma encendida por el deseo de vivir en santidad y en la luz de Dios. Y una mañana,
Mientras ella se sumergía en la oración, la Virgen María se le apareció, no en una imagen fantástica, sino en una presencia fuerte, celestial, como una luz del cielo que envolvía y llenaba de resplandor el silencio de su habitación. No fue una aparición para anunciar maravillas o mostrar grandezas, sino un encuentro bañado en lágrimas y dolor, una advertencia profunda desde lo alto. La Virgen, con una mirada llena de misericordia y preocupación, compartió con aquella mujer la tristeza inmensa del cielo, las calamidades, los desastres terribles que la humanidad está por enfrentar. No son castigos enviados por Dios, sino consecuencias de la lejanía del ser humano respecto a su Creador. Este mundo, en el uso de su libertad, ha decidido dar la espalda al Señor, ha negado su presencia sagrada, y ahora el cielo clama con dolor por el sufrimiento de la humanidad. La Virgen María no viene para asustar ni para amenazar. Al contrario, viene para advertirnos, para mostrarnos que todas las catástrofes que ocurrirán no son un castigo, sino la consecuencia de que la humanidad se ha separado de la paz y de la protección de Dios. Ella ha dicho que la humanidad ha rechazado a Dios, ha oscurecido su visión espiritual y ha corrido tras las ilusiones del mundo material. Esa separación es la que provoca que los desastres naturales se desaten. La tierra temblará, el mar se agitará y sucederán calamidades inimaginables, no porque Dios castigue, sino porque el ser humano se lanza al abismo al olvidar la misericordia y las advertencias divinas. El mensaje de la Virgen María es una llamada profunda de atención, un recordatorio que invita a la humanidad a volver a la santidad, a regresar a Dios y a reconocer la importancia de la preparación espiritual. Las catástrofes no son hechos fortuitos, sino consecuencias naturales de los actos humanos y de los desórdenes en nuestro estilo de vida. Hemos ignorado las advertencias y ahora solo quedan los reflejos de nuestras acciones irresponsables ante la existencia sagrada de este universo. La Virgen María no solo quiere que comprendamos que estas catástrofes son fruto de la separación de Dios, sino que también nos hace un llamado urgente a regresar, volver a la fe, a la verdadera conversión del corazón, a acciones concretas como la oración, el ayuno y la penitencia. Estas prácticas no solo ayudarán a proteger nuestras almas del pecado, sino que también abrirán la puerta de la salvación que Dios ofrece a quienes regresan a Él. La Virgen María nos ha dejado un mensaje claro y contundente. Las catástrofes vendrán, pero no son el fin, sino una oportunidad para que la humanidad cambie, para que reconozcamos con mayor claridad nuestra esencia espiritual y la naturaleza sagrada de este universo. El cambio debe comenzar en nosotros, con el retorno a Dios, con la corrección de nuestros propios errores y, lo más importante, con el despertar ante las advertencias divinas. Al mismo tiempo, la Virgen María nos llama a mantenernos firmes en la fe, porque solo aquellos que sean fieles a Dios, quienes realmente regresen a Él, podrán evitar las calamidades que se avecinan. La protección de la Madre será un escudo sólido para quienes escuchen y actúen conforme a las advertencias de Dios. Así pues, ha llegado el momento de escuchar el llamado del cielo y dar pasos decisivos en nuestra vida, porque no solo nuestro destino individual, sino la historia entera de la humanidad depende de nuestra capacidad para comprender y actuar correctamente frente a estas advertencias sagradas. La Virgen María, en su aparición majestuosa y divina, ha transmitido un llamado urgente a la humanidad, invitando a cada persona a volver con un corazón arrepentido y sincero. No se trata de un simple consejo,
sino de un mandato celestial para todos aquellos que aún puedan oír la voz del cielo. Ella no solo aconseja, sino que exige a todos sus hijos volver a la oración, a la fe y especialmente a la práctica del ayuno como medio para despertar el alma. La Virgen subraya que solo a través del ayuno, la oración y una profunda penitencia podremos reencontrar la paz en Dios y recibir la protección divina en los tiempos que se aproximan. Uno de los medios que la Virgen María destaca especialmente es el rezo del Santo Rosario. No es solo una herramienta de oración, sino un arma espiritual poderosa que fortalece la fe y protege a las familias y comunidades contra las olas devastadoras del pecado y del desastre. Ella nos recuerda que, en los días oscuros que se avecinan, solo la unión íntima con Dios, a través de la oración, podrá resguardarnos del ataque del mal. Además, la protección de la Virgen María no es solo una promesa, sino una garantía sagrada y poderosa para quienes escuchan y actúan según su mensaje. Ella afirma que todos aquellos que vivan bajo su amparo, que realmente regresen a Dios con espíritu de penitencia y oración, serán protegidos en los tiempos de caos que se avecinan. No todos serán protegidos, solo aquellos que sigan sus advertencias y se preparen espiritualmente podrán encontrar la paz y la salvación en medio de las tormentas venideras. Solo aquellos que escuchen y practiquen lo que la Madre nos ha enseñado, aquellos que decidan despertar espiritualmente y dar pasos firmes en la fe, podrán evitar las pruebas terribles que la humanidad enfrentará en el tiempo venidero. Los que perseveren en la fe, los que no le den la espalda a Dios, serán protegidos de lo que parece inevitable. Esta es una promesa sagrada de la Virgen María, una protección infalible para quienes regresen con sinceridad al Señor. Ahora es el momento de decidir. La decisión de cada persona determinará su seguridad y su supervivencia espiritual. ¿Estamos escuchando el llamado del cielo? ¿Sentimos la urgencia de estos tiempos y tomamos las acciones necesarias para preparar el alma ante las pruebas que se acercan? La Virgen María ha venido para guiarnos por el camino del arrepentimiento, la oración y la penitencia, y ese es el único camino hacia la protección en estos momentos difíciles. Aquellos que no se preparen no solo presenciarán el colapso del mundo material, sino que también sufrirán un colapso espiritual al enfrentar lo inesperado, quienes han despreciado las advertencias, quienes han ignorado las señales del cielo, quedarán atónitos ante la destrucción que les tocará vivir. Aquellos que se burlaron del llamado al arrepentimiento, quienes creyeron que los acontecimientos sobrenaturales eran solo mitos, serán los más desconcertados al enfrentarse a una realidad inevitable. Este es el precio de la indiferencia, la consecuencia de vivir con el corazón cerrado a las señales que Dios ha enviado. Cuando llegue el desastre, la sorpresa los sumirá en el pánico y la confusión. Veremos escenas de devastación, ciudades que alguna vez brillaron convertidas en ruinas, edificios colapsando por la fuerza de la naturaleza, mientras los fieles encuentran refugio bajo la protección de Dios. Esta imagen no es una fantasía, sino una verdad sagrada anunciada desde hace tiempo, una preparación espiritual que cada persona debe atravesar. Las ciudades dejarán de ser lugares seguros, y lo que parecía firme será abatido por una destrucción que nunca imaginaron. En medio del caos, quienes vivan en la fe encontrarán resguardo, porque han construido su confianza en Dios como una roca firme. No serán sorprendidos, porque ya han preparado su alma y están listos para lo que viene. Estas escenas de ruina no son una amenaza para sembrar miedo, sino un llamado urgente a volver a la sencillez de la fe, a la oración sincera
y a la adoración a Dios. La fe humilde, la oración de corazón y el arrepentimiento auténtico son las únicas armas sagradas que podemos usar para ser protegidos de los desastres por venir. En los momentos más difíciles, la fe simple en la providencia divina se convertirá en una luz que guiará a las almas cansadas y desorientadas. Mientras el mundo se consume en prisas y materialismo, quienes regresen a la pureza de la fe encontrarán paz y protección en su despertar espiritual. El mundo dejará de ser un lugar seguro si no hay una preparación interior. Los fieles serán protegidos, pero quienes sigan viviendo en el olvido espiritual enfrentarán un sufrimiento sin consuelo. Este es el tiempo de despertar, de reconocer que solo la fe y la simplicidad en el culto a Dios pueden sostenernos frente a pruebas inmensas. Debemos volver a Dios, limpiar nuestra alma y reconstruir nuestra fe, porque solo así podremos resistir el día del juicio que todos enfrentaremos. La Virgen María, con su amor infinito y el dolor profundo que brota de su corazón celestial, ha llamado a los fieles no solo a guardar para sí este mensaje sagrado, sino a proclamarlo por todos los rincones. Su llamado no es una simple exhortación, sino un mandato divino para todos aquellos que aún creen en la misericordia de Dios. La Madre no desea ver un mundo sumido en tinieblas, sino que anhela que los valientes creyentes se levanten y lleven la luz de esta advertencia más allá de los muros del olvido. Es un llamado urgente, una misión sagrada que cada uno de nosotros debe cumplir sin demora. No es momento de guardar para nosotros solos la protección divina y la promesa de salvación. La Virgen María nos pide que compartamos este mensaje con todos los que nos rodean, ayudándoles a comprender que aún hay esperanza de redención para aquellos que estén dispuestos a cambiar. No permitamos que ninguno de nosotros pierda esta oportunidad por falta de acción, por carecer del valor de extender la mano y salvar a las almas que todavía están perdidas. Esta advertencia debe ser difundida para que cada persona, ya sea un ser querido, un amigo o cualquier otro, reciba la oportunidad de transformarse, de volver su corazón a Dios. La Virgen María subraya que este no es un mensaje de miedo, sino una invitación a la esperanza, un llamado para que todos podamos escuchar la voz de Dios y responder con acciones concretas. Ella desea que cada creyente no solo escuche este llamado, sino que lo transmita a los demás, formando una comunidad despierta, dispuesta a recibir y actuar según la advertencia sagrada que el cielo nos ha otorgado. El llamado de la Virgen María es una misión global. Por eso, invito a todos los que escuchen estas palabras a colaborar en esta obra. Dejen una profesión de fe en los comentarios debajo de este video, como señal de que han reconocido la protección de Dios, de que se comprometen a ser mensajeros de la verdad, difundiendo este mensaje a quienes necesitan escucharlo. Cada declaración de fe es una oración poderosa, un acto de confianza y un paso hacia Dios, contribuyendo a crear un escudo espiritual para todos los que compartimos la misma fe en esta advertencia celestial. Juntos, podemos formar una comunidad despierta, con una determinación global para difundir el mensaje de salvación, para que ninguna alma se pierda. Actuemos hoy mismo, para que este mensaje no sea solo una advertencia, sino un llamado a la redención para todos nosotros. En aquel momento sagrado, la mujer vivió una experiencia espiritual profunda, donde cada detalle, cada palabra y cada imagen quedaron grabados en su mente como llamas sagradas. Ella no buscaba visiones, solo ansiaba la presencia de Dios en el silencio y la oración. Pero en medio de esa búsqueda,
una luz maravillosa brilló, y la Virgen María apareció, trayendo consigo un mensaje imposible de ignorar. Sus palabras no eran solo advertencias, sino un llamado urgente. Despertad, reconoced la urgencia de estos tiempos, y actuad antes de que sea demasiado tarde. Un fuerte sentimiento de urgencia espiritual se apoderó de ella. María no vino solo a conceder gracias, sino también a recordarnos una realidad inevitable. Las calamidades que se avecinan no serán solo consecuencias del desorden natural del mundo, sino también el resultado del alejamiento de la humanidad de Dios. Ella sintió con claridad que la humanidad se encuentra al borde de la destrucción, y que solo aquellos dispuestos a volver a la fe y al arrepentimiento podrán escapar de la tormenta. En su mente comenzaron a formarse imágenes como escenas opuestas, ciudades envueltas en oscuridad, no por la noche física, sino por la decadencia moral y la ausencia de fe en Dios. Los rascacielos, los centros urbanos llenos de vida, los símbolos de la prosperidad mundana, se hundían en la sombra de la corrupción espiritual. Las personas que vivían allí, aunque disfrutaban de avances materiales, vagaban sin rumbo en una vida vacía, lejos de los principios morales y de la compasión humana. Sin embargo, en medio de esa tormenta de oscuridad, una luz divina iluminaba a los fieles. No eran poderosos, ni poseían riquezas, sino que vivían en la fe, vigilantes en la oración y sinceramente arrepentidos. Eran luces solitarias en un mundo sombrío, pero irradiaban una belleza inextinguible, la pureza de un alma no manchada por el pecado. La oscuridad no es solo una imagen de la decadencia material, sino también un símbolo del alejamiento de Dios, de la pérdida de rumbo en la vida. Y la luz representa precisamente a aquellos que son fieles, los que mantienen firme su fe en Dios, los que han despertado su alma y buscan la verdad sagrada. Es una separación clara entre los creyentes y los que no creen, entre los que se arrepienten y los que permanecen obstinados en su incredulidad. Esta escena no es simplemente una imagen imaginaria, sino una realidad que puede suceder, una advertencia poderosa para todos nosotros. Estamos viviendo en una época donde la oscuridad moral se está extendiendo, pero es precisamente en medio de ella donde la luz de la fe será la roca firme que resistirá toda tormenta, protegiendo a las almas fieles. Los desastres que estamos a punto de enfrentar no son destrucciones al azar, sino parte de un plan divino de Dios, un gran plan destinado a despertar a la humanidad, a sacudir las almas dormidas por la indiferencia y el pecado. Cada catástrofe, cada prueba, cada acontecimiento que se avecina, tiene un profundo propósito sagrado. Es una advertencia de Dios, una invitación a todos nosotros a volver a Él con arrepentimiento y una confianza plena en su gracia. Estas crisis no buscan destruir, sino conmover el corazón humano, ayudarnos a reconocer la fragilidad de la vida material y guiarnos de nuevo hacia el camino luminoso de Dios. Cada una de estas señales, ya sea un desastre natural o un suceso inexplicable, son señales urgentes para un mundo distraído por prioridades equivocadas que ha olvidado el llamado al arrepentimiento y a la conversión de Dios. Es un recordatorio contundente de que no podemos seguir viviendo en el olvido, no podemos seguir siendo perezosos en la oración, ni podemos sentirnos autosuficientes en una vida material sin volver a Dios. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de las pruebas venideras? Volviendo a las prácticas espirituales fundamentales, esa es la respuesta. El ayuno, la oración y la confesión son medios sagrados que Dios nos ha dado para preservar el alma en tiempos de caos.
El ayuno no es solo un acto físico, sino una purificación del alma, que nos ayuda a acercarnos más a Dios, a renunciar a los hábitos materiales y mundanos. La oración es la comunicación directa con Dios, el camino para recuperar la paz interior y descubrir el verdadero sentido de la vida. Y la confesión es el paso crucial para liberarnos del peso del pecado, recuperar el perdón de Dios y preparar el corazón para los días difíciles que se acercan. En particular, aquellos que permanecen firmes en la fe, los que viven bajo la protección de Dios a través del arrepentimiento y la oración, encontrarán seguridad y paz en los días más oscuros. Los que escuchan la advertencia, que siguen las indicaciones de Dios y de la Virgen María, serán protegidos en los brazos amorosos de Dios y superarán las pruebas sin sufrir la devastación del desastre. Esta protección no es una promesa vacía, sino una promesa sagrada, garantizada para quienes eligen mantenerse firmes en la fe y volver a Dios con un arrepentimiento sincero. Sin embargo, para aquellos que no escuchan la advertencia, que continúan viviendo en la indiferencia, les esperan consecuencias inevitables. El desastre no perdonará, y la misericordia dejará de existir en un mundo que ha rechazado a Dios. Esta es una advertencia del cielo. Solo aquellos que vivan en preparación espiritual podrán resistir, mientras que quienes se nieguen a escuchar deberán pagar el precio de su incredulidad. Nos encontramos ante una época decisiva, un tiempo en el que la preparación espiritual será un factor de vida o muerte. Aquellos que comprendan la importancia de esta preparación interior serán los que logren atravesar las tormentas oscuras que se avecinan. El compromiso personal con la fe no es un acto superficial ni una simple declaración, sino una decisión profunda del corazón, una entrega total a la relación íntima entre el alma y Dios. Esto no puede alcanzarse sin devoción, sin perseverancia en la oración y sin una adoración sincera. El despertar espiritual es el cimiento firme de una vida protegida por Dios. Orar no consiste solo en pedir, sino en cuidar del alma, en abrir el corazón para recibir la gracia y la guía divina. El tiempo presente nos exige no solo ser oyentes, sino actores, reordenar nuestra vida, mantenernos vigilantes en la fe y elevar el respeto hacia las prácticas espirituales son las únicas vías para prepararnos frente a los desafíos que están por llegar cada día, cada hora. Cada instante vivido en la verdad sagrada contribuye a la edificación de una comunidad fuerte y creyentes auténticos que no se tambalean ante las tentaciones ni ante las pruebas. Son ellos quienes conocen el poder de la oración, valoran el sacrificio y permiten firmes en la fe ante cualquier adversidad. Cuando llegue este gran y decisivo momento, se producirá una separación clara entre quienes escuchan el llamado de Dios y quienes lo rechazan. La profecía ha sido clara. El tiempo venidero distinguirá a aquellos que se mantuvieron firmes en la fe, los que se prepararon espiritualmente, de aquellos que vivieron en la indiferencia. No será una división temporal, sino una separación definitiva entre la luz y la oscuridad, entre los protegidos por Dios y las almas que han renunciado a su amparo. Los fieles perseverarán en medio de las tribulaciones, mientras que quienes no estén preparados se perderán ante los acontecimientos repentinos. No podemos vivir con irresponsabilidad frente a estas advertencias celestiales. Es momento de dedicar tiempo a Dios, de volver a las prácticas espirituales que Él nos enseñó. Solo así podremos atravesar con seguridad los días oscuros, resguardados bajo la protección divina. La preparación espiritual personal no es solo un deber individual,
sino una responsabilidad sagrada con nosotros mismos y con quienes nos rodean, para que nadie tenga que enfrentar una pérdida eterna. El llamado ha sido enviado, la trompeta de Dios ha resonado por todas partes, y ahora ha llegado el momento en que cada persona debe enfrentarse a una decisión crucial. No se trata de una elección común, sino de una decisión que define la vida o la muerte espiritual de cada alma. ¿Cómo responderás tú a esta advertencia divina? Te prepararás interiormente y estarás dispuesto a afrontar las pruebas que se aproximan, o permanecerás inmóvil en la indiferencia, sin darte cuenta de lo que ocurre a tu alrededor. No hay tiempo para demoras. Cada instante presente es una última oportunidad, y la decisión que tomes hoy determinará el destino de tu alma en los días que vendrán. Aquellos que escuchen y actúen, los que se preparen espiritualmente, recibirán la protección celestial y se mantendrán firmes ante toda dificultad. Pero quienes ignoren este llamado, quienes sigan viviendo en el olvido, se enfrentarán a consecuencias inevitables. Elegir no actuar no es una garantía de seguridad, sino una rendición ante los desafíos inminentes. La indiferencia te conducirá a un peligro inmenso. Aquellos que no se preparen, que no regresen a la fe, que no se arrepientan, sufrirán las graves consecuencias del abandono de su alma. No permitas que la inseguridad te invada cuando lleguen las catástrofes. La insensibilidad espiritual llevará al extravío cuando el alma ya no sea capaz de percibir la urgencia de estos tiempos. Esto no es solo una advertencia, sino un llamado urgente. ¿Estás dispuesto a levantarte y actuar? ¿O seguirás viviendo en un despertar tardío? Tu decisión en este preciso momento no solo determinará el destino de tu alma, sino que también influirá en quienes te rodean. Recuerda que aquellos que actúan hoy serán protegidos, mientras que quienes dejen pasar esta oportunidad sufrirán las consecuencias de una falta de preparación espiritual. Este es el momento final, un momento crucial que no puede ser ignorado. El mundo está esperando tu respuesta. El tiempo se está agotando, y cada instante que pasa es una oportunidad perdida. Las señales del cielo ya no pueden ser ignoradas, y el llamado de Dios se vuelve más urgente que nunca. La humanidad debe actuar ahora, debe regresar a la fe, debe dar pasos de arrepentimiento, oración y conversión antes de que sea demasiado tarde. Nadie sabe cuándo llegará la ola de oscuridad, pero lo que es seguro es que, si no estamos preparados espiritualmente, no podremos resistir las terribles pruebas que se avecinan. Sin embargo, no temas, porque Dios nos ha dado una promesa. La protección divina llegará a quienes se preparen espiritualmente. Aquellos que vivan en la fe, que escuchen y obedezcan las advertencias de Dios, encontrarán seguridad y milagros en medio del caos. No hay nada que temer cuando permaneces firme bajo el amparo de Dios, porque en los momentos más oscuros, el Creador protegerá a los fieles y la esperanza nunca se apagará para quienes vivan con una fe firme. El llamado de Dios no se detiene en ti, sino que es un llamado al mundo entero. No dejes que este mensaje permanezca solo en tu corazón. Compártelo con los demás. Ayúdalos a prepararse espiritualmente para los acontecimientos que están por venir. Difunde esta advertencia, para que ninguna alma tenga que enfrentar la destrucción sin haber tenido la oportunidad de volver a Dios. No podemos actuar solo por nosotros mismos, sino que debemos ayudar a los que nos rodean a reconocer la urgencia de estos tiempos. Finalmente, el desafío sigue estando frente a ti. Estarás del lado correcto de la elección, escuchando el llamado divino y preparándote espiritualmente, o continuarás dormido, sin percibir la gravedad de la situación. Este es el momento de decidir. ¿Serás tú quien se mantenga firme en la fe,
¿O serás quien permanezca indiferente ante las advertencias de Dios? Tu elección determinará el destino de tu alma y de aquellos a quienes amas. Actúa hoy, escucha el llamado de Dios, y juntos permaneceremos firmes en la luz de su protección divina.